Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, comenzamos. Mi nombre es Sergio y a mis 50 años he pasado más de la mitad de mi vida al volante de un camión. He recorrido todas las carreteras de México, desde las soleadas playas de Cancún hasta los fríos desiertos de Sonora. Mi intuición para el camino, la intuición de un hombre que ha vivido en la soledad de la carretera, me ha salvado de muchos problemas. Conozco las rutas, las trampas, los atajos. Conozco a la gente del camino. Por eso, una tarde, cuando me vi atrapado en un embotellamiento infernal, no lo dudé ni un segundo. A pesar de que la noche ya se acercaba, decidí tomar un atajo que conocía, una brecha que prometía ser un camino de salvación, pero que se convirtió en una trampa que me cambiaría para siempre. El tráfico en la autopista de Monterrey a Saltillo era una pesadilla. Un accidente a unos kilómetros había paralizado todo, y mi carga, que tenía que llegar a su destino antes del amanecer, estaba en riesgo. Las horas pasaban y yo, con el motor apagado, me quedaba en la inercia del tráfico. Recordé una ruta, una brecha que había visto en mis viajes, un camino de terracería que se desviaba de la autopista, que prometía ser un atajo rápido, pero que nunca había recorrido de noche. Mi intuición, mi viejo amigo, me dijo que la tomara. El sol ya se estaba ocultando y la noche se acercaba, pero mi confianza en mi intuición me hizo tomar una decisión impulsiva. El camino, al principio, se veía bien. Un sendero de terracería que se internaba en el campo. Pero a medida que avanzaba, el silencio y la oscuridad de la noche me generaron una desconfianza inmediata. La luna, que se alzaba sobre el horizonte, se veía pálida y solitaria. El aire, que en la autopista era caliente y pesado, en la brecha era más frío de lo normal. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. No había ni un sonido, ni un grillo, ni un animal. Solo el ronroneo de mi camión, que se sentía como un rugido en la inmensa soledad. A los pocos kilómetros vi algo que me hizo dudar de mi decisión. A lo lejos vi las luces de una miscelánea, un pequeño puesto en un desvío. Al pasar, vi a un grupo de motociclistas que me miraban fijamente, con los brazos cruzados, una mirada fría y penetrante. Mi corazón se detuvo. Mi intuición me gritó que algo no andaba bien. Esa mirada no era de un grupo de amigos descansando en un puesto de carretera. Era la mirada de gente que estaba esperando. Aceleré el paso, intentando dejar atrás ese lugar, pero la sensación de ser observado se había quedado conmigo. Poco después, una moto deportiva me rebasó a gran velocidad. El pasajero, con una sonrisa en el rostro, me tomó una foto con su celular. La luz del flash que brilló en la oscuridad fue un golpe en mi corazón. Mi desconfianza se convirtió en alarma total. Sabía lo que eso significaba. Era una señal de que me estaban siguiendo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Eran ladrones? Las manos me temblaron en el volante. Unos kilómetros más adelante, la moto se desvió por una carretera privada y la perdí de vista. El camino se volvió completamente solitario. La oscuridad se sentía como un manto que me envolvía. Y fue entonces cuando descubrí por qué.
De la nada, una camioneta con las luces apagadas se me cerró. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, la distinguieron al instante. Eran ladrones, no había duda. Me golpearon la puerta y por la ventanilla vi los destellos de 5 o 6 armas largas que me apuntaban. El miedo, que antes había sido una sensación, ahora era algo físico. Me paralizó. Pensé en embestirlos. Mi camión, una mole de metal, podía hacer un desastre. Podía pasarles por encima, destruirlos. Pero el miedo a no volver a ver a mi hija, a mi esposa, a mi familia, me hizo pisar el freno. El camión se detuvo y el silencio fue sepulcral. El corazón me latía con fuerza, un tambor en mis oídos. Las luces de la camioneta se encendieron y los asaltantes, con los rostros cubiertos con pasamontañas, se acercaron a mi camión. Mi vida, que había sido una vida de libertad y de aventura, ahora estaba en sus manos. Y yo, un hombre de 50 años, con un miedo que no podía controlar, me quedé inmóvil, esperando lo inevitable. Los asaltantes me bajaron a punta de pistola. Me sentí como un animal, como una presa indefensa. Me obligaron a arrodillarme en la tierra, con las manos en la nuca. Me humillaron, me quitaron mi cartera, mi teléfono, mi reloj, me robaron todo. Mi vida, mi dignidad, mi orgullo. Me sentí impotente. Vi cómo saqueaban mi camión, cómo se llevaban la carga, cómo tiraban mis cosas al suelo. Pensé en todas las cosas que pude haber hecho, en cómo pude haberme defendido, pero el miedo no me dejó. Estaba paralizado, como una estatua de sal, con los ojos llenos de lágrimas. Durante más de una hora, los asaltantes se burlaron de mí. Me llamaron cobarde, me dijeron que era un inútil. «Mira al viejo, tiene miedo», dijo uno de ellos con una sonrisa en el rostro. Su burla me dolió más que las palabras. Me obligaron a desconectar el remolque y se lo llevaron, dejándome en medio de la nada. «Suerte, viejo», me dijo uno de ellos con una sonrisa, antes de desaparecer. Yo me quedé ahí, solo, en la oscuridad, en la brecha, con el corazón roto y el alma vacía. Mi camión, mi vida, mi todo, había sido despojado por unos ladrones, y yo no había podido hacer nada. El miedo me había robado todo y me había dejado en la oscuridad, solo con mis pensamientos. El camión, con el remolque desconectado, se sentía como un cuerpo sin alma. Y yo, Sergio, un hombre de 50 años, me sentía como un niño. No tenía nada, había perdido todo, y el miedo, que antes había sido una emoción, ahora era mi compañero. El miedo que me había robado mi vida, ahora era mi sombra. El miedo que me había dejado en la oscuridad, ahora era mi destino. Me quedé en la oscuridad, en el silencio de la brecha, con el corazón en la garganta. El camión, con el remolque desconectado, parecía un cuerpo sin alma. Me senté en el asiento del conductor y las lágrimas que había retenido por tanto tiempo comenzaron a caer por mis mejillas.
El miedo, que antes había sido una sensación, ahora era una presencia. Me había robado todo y yo no había podido hacer nada. Me sentí impotente, un hombre de 50 años derrotado por un grupo de jóvenes. Con la garganta seca, encendí el motor. El camión, que antes había sido mi hogar, ahora se sentía como una jaula. Con el alma rota, me subí al tractor y me lancé a la autopista. Los autos que pasaban por la carretera principal se veían como luces de esperanza, una promesa de que la pesadilla había terminado. Pero el miedo que se había instalado en mi pecho me decía que no. Me sentía como un fantasma, un hombre que había sido despojado de todo. Llegué a una gasolinera y lo primero que hice fue llamar a la policía. Les dije lo que había pasado. Me hicieron preguntas, me pidieron detalles y yo, con la voz temblorosa, les di todo lo que pude. Pero en el fondo sabía que no serviría de nada. Mi camión, mi remolque, mi carga, todo se había ido. Y la culpa, que antes había sido una sensación, ahora se había convertido en una certeza. La empresa, en lugar de apoyarme, me culpó por la pérdida. «Debiste haberlos embestido, Sergio», me dijo mi jefe, con una voz fría y sin emociones. «Debiste haberte defendido». Me dijo que había perdido una carga de miles de dólares y que la empresa no podía permitirse una pérdida como esa. Me despidió. Me dio la espalda como si mi vida no valía nada. Y el miedo, que antes me había paralizado, ahora me hizo sentir un dolor profundo. Con el corazón roto y el alma vacía, me senté en la orilla de la carretera. No tenía trabajo, no tenía camión, no tenía nada. Mi vida, que había sido una vida de libertad y de aventura, se había desmoronado. El sol, que se alzaba sobre el horizonte, se sentía como una burla. El mundo seguía girando y yo, un hombre de caminos, tuve que volver a la carretera. Encontré trabajo en otra compañía y la experiencia me dejó marcado. La historia termina con una pregunta. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Una cosa es decir y otra, muy distinta, vivirlo. Vivir el miedo, la impotencia, la humillación, vivir la pérdida y vivir con la certeza de que, a veces, el miedo no es una emoción, es una trampa. Me llamo Luis Álvarez. Tengo 40 años y llevo más de la mitad de mi vida sobre el volante de un tráiler. Para muchos, el camión es solo un trabajo. Carga, descarga, firmar papeles y a la siguiente ruta. Para mí, el tráiler es mi segundo hogar. He dormido más en esa litera que en la cama de mi propia casa y he comido más en paraderos polvorientos que en el comedor con mi familia. La carretera se vuelve parte de uno. Aprendes a reconocer cada sonido, cada olor, cada curva y sobre todo a respetarla, porque la carretera no perdona. Esa noche me tocaba entregar una carga de semillas en un pueblo perdido de Michoacán. El camino pasaba por una ruta montañosa que llevaba años evitando. Había escuchado demasiadas historias de compañeros que no regresaron, que se quedaron en alguna de esas curvas traicioneras, donde un mal cálculo significa caer directo al barranco. Pero el cliente pagaba bien y yo no estaba en posición de rechazar la entrega. La gasolina estaba a la mitad,
así que decidí parar en cuanto encontrara una estación. Después de un par de horas de trayecto, las luces de una gasolinera parpadearon a lo lejos, como un espejismo en medio de la nada. Lo extraño fue que no reconocí la marca. Ni Pemex, ni ninguna de las nuevas que han aparecido en los últimos años. El logo estaba despintado, como si alguien hubiera pintado encima hace tiempo, y los anuncios estaban corroídos por el sol y la humedad. Me estacioné al lado de la bomba, bajé del camión, estiré las piernas y de inmediato me golpeó el silencio. No había música, ni gente, ni el clásico perro flaco echado junto a la entrada. Las lámparas fluorescentes parpadeaban, zumbando como insectos gigantes. Entré a la tienda, pero no había nadie en el mostrador. El piso estaba cubierto de polvo, las estanterías medio vacías. Algo me hizo sentir incómodo, como si hubiera entrado en un lugar olvidado. Saqué la cartera y dejé 2 billetes de 1000 sobre el mostrador, pesados de tanto sudor y carretera. Los acomodé bien, como si alguien estuviera mirándome, aunque sabía que no había nadie. Quise llamar, pero la voz se me quedó atorada en la garganta. Afuera, un aire húmedo comenzó a descender, y en cuestión de segundos, la neblina lo cubrió todo. Era tan espesa que apenas distinguía la trompa del camión. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo era normal, pero el estómago me avisaba lo contrario. Había escuchado advertencias sobre ese tramo. Si te agarra la niebla, no pierdas la calma. Baja la línea, no confíes en el GPS. Eso me habían dicho varios compañeros en más de una ocasión. Y justo en ese momento, como si alguien hubiera querido probarme, el GPS murió. La pantalla se quedó negra y la radio solo soltaba un zumbido metálico, como de voces lejanas en un idioma imposible. Subí al camión, ajusté el cinturón y encendí las luces de niebla. El motor rugió, pero el sonido se sentía apagado bajo esa capa blanca. Avancé despacio, a tientas, como si estuviera ciego. Seguía la línea pintada en el asfalto que apenas se distinguía. La niebla parecía un ser vivo, moviéndose, cerrándose más con cada metro recorrido. De pronto, una silueta apareció en la orilla de la carretera. Era una mujer. Caminaba despacio, con la cabeza gacha, vestida con algo largo que le cubría hasta los pies. Al principio pensé que era una pasajera perdida, alguien que pedía ayuda. Frené un poco, instintivamente, pero recordé las historias. Nunca pares si ves a alguien en esas curvas, nunca. Seguí derecho, tragando saliva, pero el corazón me martillaba las costillas. Avancé unos kilómetros más, o al menos eso creí. La niebla hacía imposible calcular la distancia. Cuando por fin empecé a tranquilizarme, vi algo que me heló la sangre. La misma mujer, ahora corriendo en sentido contrario, justo al lado de la carretera. Su rostro no se distinguía, solo el movimiento frenético de sus brazos y el cabello pegado al rostro por la humedad. Fue entonces que escuché el golpe seco contra el costado del tráiler, como si alguien le hubiera lanzado una piedra enorme. Instintivamente me orillé, apagué el motor, bajé con una linterna en mano y caminé alrededor del vehículo. No había señales de otro auto, ni huellas, nada. Pero en la puerta del copiloto vi una mancha oscura, rojiza, que apestaba a podrido. El olor me hizo marearme. Traté de rasparla con una rama del suelo, pero el hedor era tan penetrante, tan nauseabundo, que sentí arcadas.
Dejé de intentarlo y retrocedí con la linterna temblando en mi mano. Cuando levanté la vista, la neblina había desaparecido. De golpe, el aire estaba despejado, el cielo abierto, con algunas estrellas titilando. Respiré profundo, tratando de recuperar el control. El silencio era más denso que la misma neblina. Subí al camión, cerré de golpe la puerta y encendí el motor. Lo único que quería era salir de ahí antes de que anocheciera por completo. Pero apenas recorrí unos kilómetros, un nuevo olor comenzó a invadir la cabina. Era una mezcla extraña, como a incienso y carne muerta, como si alguien hubiera quemado un altar en medio de un matadero. Encendí el aire acondicionado, pero no se iba. Y entonces, en el retrovisor, vi algo que hizo que se me congelara la sangre. Un movimiento en la litera. Pensé que estaba alucinando, pero no, me giré apenas unos grados y lo confirmé. Había una silueta sentada en mi litera. Era la mujer, pálida, demacrada, con los ojos hundidos en sombras y la piel pegada al hueso. Me miraba sin pestañear, y aunque no abría la boca, yo escuchaba un murmullo en mi cabeza, como un rezo en susurros. El corazón se me fue a la garganta. En ese instante perdí de vista el camino. Cuando regresé la mirada al frente, me di cuenta de que iba directo hacia el precipicio. El precipicio estaba a unos metros. La línea blanca desaparecía en el vacío, y yo, con el volante firme en las manos, sentí que la muerte me respiraba en la nuca. Grité, un grito seco que apenas escuché yo mismo, y giré con toda la fuerza hacia la derecha. Las llantas rechinaron contra el asfalto húmedo y el tráiler se sacudió como una bestia desbocada. Un segundo más y me habría ido al fondo del barranco. En lugar de eso, el camión se lanzó contra el bosque. Los árboles comenzaron a estrellarse contra la trompa, destrozando faros y parabrisas. El estruendo metálico, mezclado con el crujir de la madera, era insoportable. El cinturón me mordía el pecho, el volante me jalaba hacia adelante, y apenas tuve tiempo de ver, por los espejos, cómo la caja se desprendía de la cabina. Mi carga de semillas, toneladas de costales, se precipitó al barranco como lluvia pesada. Por un instante creí que el tráiler entero se iría detrás de ella, pero los árboles actuaron como un muro de contención y me salvaron. El golpe final me lanzó contra la puerta y todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasé inconsciente, pero cuando desperté, el dolor me atravesó como un cuchillo. Tenía la frente abierta, la sangre escurriéndome al ojo, 3 costillas ardiendo con cada respiración y el brazo derecho casi inmóvil. Intenté moverme, pero el cuerpo apenas respondía. El motor estaba apagado, la cabina convertida en una ruina torcida. Y aún así, lo que más me dolió fue entenderlo. Mi tráiler, mi segundo hogar, estaba destruido. Esa máquina que me había acompañado durante tantos años había quedado reducida a chatarra. Sentí una punzada en el pecho que no era solo física, era un duelo. El olor era insoportable, diésel, humo y ese tufo dulzón como de carne echada a perder. Apenas podía respirar.
La garganta me ardía y cada movimiento me arrancaba gemidos. Quise gritar por ayuda, pero en esas montañas no había nadie. Entonces recordé la bengala de emergencia que guardaba en el compartimiento lateral. Con un esfuerzo que me dejó mareado, la saqué, logré encenderla y la lancé al aire. La luz roja iluminó el bosque como un corazón sangrante, parpadeando entre los árboles. Me quedé mirando esa bengala como si fuera mi única esperanza de seguir con vida. El dolor me vencía. Empecé a sentir los párpados pesados, el cuerpo cediendo. Una idea me atravesó la mente. No cierres los ojos. Si los cierras, no despiertas. Luché con todas mis fuerzas por mantenerme consciente, pero el cuerpo me traicionó. Me quedé con esa imagen clavada en la mente, el resplandor rojo en la oscuridad y el pensamiento de que tal vez moriría ahí, solo, entre fierros retorcidos. Desperté en un hospital, el techo blanco me encandilaba y una enfermera revisaba mis vendajes. Me dijeron que había tenido suerte, 3 costillas rotas, una fractura leve en el brazo y una herida profunda en la cabeza que necesitó varios puntos. Mi tráiler había quedado inservible, pero yo seguía vivo. Algunos colegas fueron a visitarme. Les conté lo que había pasado, aunque omití ciertos detalles. Ninguno se rió. La mayoría solo asentó en silencio, porque todos sabían que en la carretera hay cosas que no se pueden explicar. Uno de ellos me dijo algo que me heló. Esa gasolinera donde dices que paraste cerró hace más de 12 años. Fue después de un choque múltiple en esas mismas curvas. Murió una muchacha ahí, una pasajera que viajaba sola. Desde entonces, nadie vuelve a abrir ese lugar. No respondí. Semanas después, al ir a recoger mis cosas del tráiler siniestrado, encontré en el asiento del copiloto 2 billetes de 1000 doblados con cuidado y atados con un listón negro. Desde ese día, nunca volví a tomar esa ruta. Mi historia se convirtió en advertencia para otros camioneros. Si ves la niebla en la carretera del silencio, da la vuelta. No arriesgues tu vida. Hoy todavía cargo las cicatrices físicas y en el alma. He intentado limpias y rezos, y aunque duermo mejor, hay noches en que miro el retrovisor y me parece ver un movimiento en la litera. No siempre es claro, solo una sombra, un reflejo. Y entonces me repito la misma pregunta que no me deja en paz. ¿Por qué yo? Me llamo Martín Herrera. Tengo 52 años y llevo más de 30 sobre la carretera. Si algo he aprendido es que un camión no solo carga mercancía, también carga silencios, recuerdos y culpas que nadie ve. He transportado de todo, maíz, electrodomésticos, hasta ganado. Pero hubo un viaje que me marcó para siempre. Un viaje que todavía me pesa más que cualquier carga que haya llevado en mis espaldas. Todo comenzó como algo sencillo. Me llamaron para un trabajo rápido y limpio. Mover supuestos textiles desde un punto cercano a la frontera hasta Guadalajara. El pago sería en efectivo, sin factura ni papeleo. Nada raro, pensé. A veces las empresas hacen esos tratos para no declarar impuestos. Además, la paga era buena, demasiado buena para rechazarla. La cita fue en una bodega improvisada, al borde de la carretera. Cuando llegué, ya tenían la caja lista. Un par de hombres jóvenes, sin uniforme ni identificación, se encargaron de la carga.
No me dejaron acercarme demasiado, solo me pidieron que firmara una hoja sin membrete, como constancia de recibido. Les pregunté si la mercancía era frágil. Uno de ellos sonrió apenas y dijo: «Trátala con cuidado, pero lo importante es que llegue». No me dio buena espina, pero no quise preguntar más. A veces la ignorancia te da tranquilidad en este oficio. Cerré la caja, aseguré los seguros y me puse en marcha. La primera parte del camino fue normal: música en la radio, cafés de termo y kilómetros interminables de asfalto. Pero al caer la noche, algo empezó a inquietarme. Escuché un golpe seco en la caja. Al principio pensé que era algún bache, una cuerda floja o un costal mal acomodado. Seguí manejando. Pero luego vino otro golpe. Y después otro, más rítmico, como si alguien desde adentro estuviera tocando las paredes. Me dije a mí mismo que eran textiles, rollos de tela moviéndose, pero no me convencía. Esa noche la luna se escondía detrás de nubes y la carretera parecía más larga de lo normal. El camión rugía, pero lo que más retumbaba en mi cabeza eran esos golpes. Al llegar a un retén de la Guardia Nacional, sentí un pequeño alivio. Tal vez revisarían la carga, y si había algo extraño, me liberaría de esa responsabilidad. Me hicieron la seña para orillarme. Bajé la velocidad, estacioné y uno de los oficiales se acercó. Me pidió mis papeles, los revisó en silencio y me miró fijo. Pensé que me ordenaría abrir la caja, pero, contra todo pronóstico, me devolvió los documentos y me dijo: «Siga su camino, chofer». Ni una inspección, ni una pregunta, solo eso. Arranqué, pero en vez de tranquilidad, me invadió un escalofrío. ¿Por qué no revisaron? ¿Acaso ya sabían qué llevaba? Los kilómetros siguientes fueron los más pesados. Los golpes no paraban. Y no eran solo golpes. Eran susurros, murmullos que se colaban por las paredes metálicas. Apreté el volante con las manos sudorosas, intentando ignorar todo. Pero mi corazón ya sabía la verdad, aunque mi boca no quisiera pronunciarla. Cerca de la medianoche, decidí estacionarme en un paradero solitario. Necesitaba aire. El estómago me dolía de la tensión. Me bajé, caminé hasta la parte trasera y me quedé un buen rato con la linterna en mano, mirando los candados. Pensé en abrir, en confirmar lo que mis oídos ya habían descubierto. Y lo hice. Apenas levanté la compuerta unos centímetros, el aire caliente me golpeó el rostro. Un olor penetrante, mezcla de sudor y encierro, salió disparado hacia mí. Y en ese mismo instante escuché con claridad lo que había temido. Respiraciones agitadas, cuerpos moviéndose, susurros en un idioma que no entendía. No eran textiles, eran personas. Me quedé paralizado, con la linterna temblando en mi mano. Bajé la puerta de golpe, como si con eso pudiera borrar lo que había visto. Subí de nuevo a la cabina, pero ya no podía engañarme. Estaba transportando migrantes escondidos. Gente que buscaba llegar al centro del país, tal vez con la esperanza de cruzar al norte después. Y yo era el cómplice involuntario de un crimen. Encendí el motor, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. La mente me jugaba escenas. ¿Qué pasaba si los dejaba ir? ¿Qué pasaba si denunciaba? Lo que fuera que decidiera, había alguien que ya me tenía vigilado. Y lo confirmé cuando sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté con la voz seca. «Señor Martín», dijo una voz ronca, sin saludo. «Sabemos lo que vio. Haga su trabajo y no diga nada. Si se le ocurre hablar, su familia lo paga».
La llamada terminó de golpe. Me quedé helado, con el teléfono en la mano, sintiendo que un lazo invisible me apretaba la garganta. No era libre, no podía decidir. Arranqué con la vista fija en la carretera, pero con el alma quebrada. Detrás de mí, los golpes en la caja volvieron, más fuertes, como si imploraran. Cada golpe me atravesaba como un martillazo en la conciencia. Y supe que, pasara lo que pasara, ese viaje no iba a borrarse jamás de mi memoria. Seguí conduciendo con el corazón encogido. Cada kilómetro se volvía un suplicio, porque los golpes en la caja no cesaban. A veces eran secos, como puños desesperados contra el metal. Otras veces parecían palmadas rítmicas, como si marcaran un código. Y entre esos sonidos escuchaba murmullos, oraciones, voces de niños. No podía detenerme. Cada vez que pensaba en abrir de nuevo la caja, la voz del hombre por teléfono regresaba a mi mente. Si hablas, tu familia lo paga. Me veía obligado a elegir entre mi conciencia y la seguridad de los míos. Y la verdad, aunque me duela admitirlo, el miedo me ganó. Al amanecer, llegué a Guadalajara. El punto de entrega era una bodega gris, perdida entre fábricas abandonadas. El portón ya estaba abierto. 2 hombres me hicieron seña para que entrara y aparcara el tráiler en reversa. No intercambiamos palabras. Uno de ellos me entregó un fajo de billetes en efectivo envuelto con una liga vieja. No me atreví a mirar atrás ni a ver cómo abrían la caja. Solo recuerdo que, mientras me retiraba, el eco de un golpe final resonó en la lámina, como si alguien hubiera sabido que yo los estaba dejando allí. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras golpeando el metal. El dinero estaba sobre la mesa, pero yo lo miraba como si fueran carbones encendidos. No era pago, era condena. Pasaron algunos días hasta que todo se desmoronó. En las noticias vi un reporte que me heló la sangre. Rescate de migrantes en condiciones inhumanas dentro de una bodega en Guadalajara. Detienen a responsables. Las imágenes mostraban el interior del lugar donde yo había entregado la carga. Colchones sucios, cadenas, restos de comida podrida. Y lo peor de todo, los rostros. Los mismos que había escuchado respirar detrás de mi cabina. Niños con los ojos hinchados, mujeres con la mirada rota, hombres flacos hasta los huesos. El reportero hablaba de abusos, de hambre, de violencia. Algunos no sobrevivieron. Me quedé petrificado. Reconocí la bodega, el portón, incluso el mismo tráiler que aparecía de fondo. Era el mío, mi viaje, mi carga. El fajo de billetes seguía en mi casa. Lo miré con asco. Ese dinero era sangre, lágrimas, gritos encerrados. No lo podía gastar, no lo podía guardar. Lo único que hice fue llevarlo en sobres anónimos a refugios de migrantes. Lo dejaba en cajas de donaciones o bajo las puertas. No era redención. No podía devolverles lo que habían perdido, pero al menos no lo usaría para mí. Mi familia notó que algo en mí cambió. Dejé de manejar por un tiempo. No podía ni pasar cerca de un tráiler estacionado sin sentir el eco de golpes en la chapa. Cada vez que escuchaba un ruido metálico, en mi cabeza regresaban esas manos desesperadas pidiendo auxilio. Me torturaba pensar, ¿y si hubiera abierto? ¿Y si hubiera dejado que huyeran?
Tal vez algunos habrían sobrevivido. Tal vez yo habría acabado muerto. Nunca lo sabré. Lo cierto es que la culpa me marcó. La conciencia pesa distinto en cada persona. Habrá quienes pueden dormir aunque hayan hecho cosas peores. Yo no. Yo cargué con esos rostros en mis sueños, con sus voces en mi memoria. Con el tiempo volví a manejar, porque la vida sigue y hay cuentas que pagar. Pero nunca volví a aceptar un trabajo en efectivo ni sin papeles. Ahora reviso todo. Aún así, nada me libera del recuerdo. Hoy les cuento esto porque a veces uno piensa que hablarlo puede quitar un poco del peso. No sé si lo logre. Lo único que sé es que, aunque viva un poco más tranquilo, esas caras siguen apareciendo cuando cierro los ojos. Y sé que me van a acompañar hasta el último kilómetro de mi vida. Esa fue mi carga, la más pesada, la que nunca pude soltar, la carga de mi conciencia. Deja tu like y suscríbete para más historias. Gracias por escuchar.